Enciendo Motores. Para empezar, la carrera más importante de nuestra vida. No triunfa el más veloz ni el más astuto. Esta es una carrera de persistencia, compromiso y amor. Y en esta carrera de persistencia, compromiso y amor, nos encontramos ya con Catalina Mora. Ella es Master Mentor Coach, consultor, periodista y docente turística, con un posgrado en Bio-Neuroemociones, con Eric Corbera, Instituto de España, Life and Spiritual Coach desde hace 4 años en Marca de TV, creadora, productora y conductora del programa radial Cosas de Mujeres de Empoderamiento Personal y creadora del proyecto de Bienestar Integral de Energía Divina 999. Autodidacta desde hace 22 años en disciplinas como coach ontológico, bio-neuroemoción, neurociencia, psicología transpersonal y cognitiva, interpretación de sueños, yoga, danza árabe, metafísica, física cuántica, angiología, psicomagia, ufología y culturas ancestrales, con alrededor de 30 artículos escritos sobre PNL, empoderamiento personal y la relación intrínseca entre ciencia y espiritual. Es acompañante del proceso de neuroconexión, crecimiento personal y despertar espiritual. Bienvenida, Catalina. Realmente es un gusto contar con tu presencia en este programa de Padres para Padres, con este tema un poco controversial, ya que nosotros entendemos que la educación se propone alimentar y disparar un debate de reflexión social, especialmente en estos tiempos que estamos hablando de una educación integral centralizada en el amor, respeto y libertad. Cuéntanos un poquito. Bueno, muchísimas gracias en primera instancia, mi querida Germania. Yo sumamente bendecida, honrada y privilegiada de estar el día de hoy compartiendo contigo en este hermoso programa de Padres para Padres. Pues bueno, en el día de hoy pues vamos a topar un tema bastante polémico, se podría decir. El día de hoy vamos a hablar acerca de esto de la educación prohibida. Pero, ¿qué es esto de la educación prohibida? Bueno, para empezar a conocer un poquito acerca de la educación prohibida, quisiera llevar su atención un poco a cuál es el sistema clásico que nosotros tenemos en lo que corresponde a educación, ¿no? El sistema clásico, pues, es un sistema que lastimosamente, pues, no es algo que todos los docentes especialmente pues lo tenemos a primera mano, es decir, que no todos estamos conscientes de cómo se debe el proceso, pero simple y sencillamente es un sistema que prácticamente incentiva al niño desde muy pequeño a la competencia. Es un sistema que adicionalmente aísla a las personas, es decir, nos aísla los unos de los otros, crea separación. ¿Cómo es esto de que crea la separación? Pues esto se da a través de las notas, ¿no? Siempre tenemos un sistema de recompensa o de castigo, es decir, al que saca buenas notas se le premia y al que saca malas notas pues se le castiga, con lo cual que siempre está habiendo ganadores y perdedores. Y obviamente todos sabemos que a nadie le gusta perder y esto obviamente crea lo que son conflictos cognitivos. Y desde ahí es de donde nace este nuevo paradigma, se podría decir, de la educación prohibida, que es más, les invito a que ustedes puedan pasar por las diferentes redes. En YouTube, por ejemplo, existe un documental de alrededor de 2 horas y media que justamente se denomina La Educación Prohibida, en donde hace una dura crítica, se podría decir, al sistema y pues ahí se presentan diferentes criterios de lo que son psicólogos, pediatras, educadores, formadores, en donde indican que lastimosamente este es un sistema que el sistema educativo, más bien dicho, está creando solamente trabajadores, no está creando personas creativas. Y adicional a eso, lastimosamente, lo que hace este sistema es que si nosotros hacemos un símil, este símil, pues lastimosamente puede compararse directamente con una cárcel, mi querida Germania. Uh-huh. Porque es prácticamente eso, ¿no es cierto? Está el carcelero, que vendría a ser el docente,
Y pues están todos los niños que no pueden moverse, que no pueden hacer ruido, que no pueden prácticamente expresarse tal y como son, porque al momento pues ya son castigados. Es más, dentro de este sistema, que desde mi punto de vista personal es un sistema sumamente loco, hay muchos niños que ahora existen diferentes etiquetas, ¿no? Para los niños, que son hiperactivos, que son autistas, que son una cosa, que son la otra cosa. Todos tienen como sus diferentes etiquetas. ¿Por qué? Porque el sistema educativo está creado para formar niños estándar, es decir, niños que tengan un solo tipo de comportamiento, niños que entre comillas sean obedientes, niños entre comillas que sigan las reglas y obviamente cada vez son más los niños que prácticamente se aceptan tal como son y que son diferentes. Y esto es uno de los puntos que el sistema educativo tradicional no contempla. Ya, y es algo que queremos nosotros también rescatar un poco de la historia con respecto a esto de la educación. Recuerda que la educación, el sistema educativo fue creado de acuerdo al sistema financiero o los sistemas sociales que gobiernan según los gobernantes de turno. Pues sí, imagínate, mi querida Germania, nosotros estamos en un mundo de constantes cambios, constantes paradigmas diferentes, es decir, nosotros ya no tenemos una educación estática, nosotros cada vez estamos aprendiendo más y más y más, y ahora el modelo educativo está siendo sumamente desafiado, porque si bien es cierto que continuamos con un mismo esquema dentro de lo que es el sistema educativo tradicional, pues al mismo momento estamos teniendo una competencia prácticamente, se podría decir, con todo lo que son las redes sociales, donde el estudiante o cualquier persona puede acceder a un sinnúmero de conocimientos sin necesidad de pasar por una escuela. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo esto? Esto hace que la educación, que el modelo educativo cambie, pero lastimosamente el modelo educativo tradicional que hemos venido llevando desde 1900 no ha tenido ni un solo cambio, sigue siendo el mismo modelo. Y si nos vamos un poquito más a la historia, lo que corresponde a educación en la época griega, cuando hablamos de Aristóteles, existían las academias de Aristóteles, en donde la gente era un modelo educativo completamente diferente, porque eran sitios en donde la gente se sentaba a reflexionar, se sentaba a experimentar, se sentaba a compartir sus ideas. Y el modelo de educación obligatoria y gratuita prácticamente era relegado tan solo para los esclavos. E incluso también un modelo similar era contemplado para los de Esparta, que venían a ser los guerreros, los luchadores, que utilizaban muchísimas técnicas de manipulación y obviamente de que vendría a ser de conflicto cognitivo. Entonces, esto es algo que lastimosamente los modelos educativos tradicionales pues no contemplan. Es algo que viene pasando de generación en generación y que lastimosamente pues lo único que hace es formar personas sin criterio, porque lo que normalmente tenemos en el modelo tradicional es el hecho de que está como puntal básico la memorización. No importa que entiendas o no entiendas lo que estés memorizando, digamos la palabra ácido ribonucleico. No sabes tal vez pronunciarla bien, entonces tienes que aprender a pronunciarla bien, ácido ribonucleico, pero ni siquiera sabes de qué se trata el ácido ribonucleico. Y con que yo dé un examen y ponga el nombre del ácido ribonucleico bien, está pasado. Es decir, no hace énfasis el modelo educativo tradicional en lo que viene a ser la comprensión, lo que viene a ser el discernimiento, que al momento, en la época en la que vivimos, es básico. Y es por eso que lastimosamente el adulto pues como dentro del modelo tradicional
en kinder, en escuela, en colegio, se nos obliga a aprender determinada cosa, entonces, y se nos dice qué es lo que tienes que hacer y qué es lo que no tienes que hacer, con lo cual se nos está coartando lo que nosotros somos en esencia. Es decir, no hay personas dentro de este sistema educativo que se valoren como tal y que tengan un alto valor de sí mismo y de su criterio. Y es por eso que ahora, lastimosamente, ya en el adulto, escuchas con mucha frecuencia el hecho de yo ya no estudio porque yo ya estudié. Entonces es como yo ya no quiero saber más de eso porque ya me cansé de que me digan lo que tengo que hacer. Entonces, la educación prohibida lo que plantea es un modelo completamente diferente, que es un modelo que ya se viene llevando desde hace muchísimo tiempo, que es el apoyo al modelo Montessori, en donde en el modelo Montessori, ¿qué es lo que hace? En primera instancia no se separa a los chicos por grupos etarios, sino más bien es una convivencia entre todos, es un ambiente de solidaridad, es un ambiente de investigación, es un ambiente de curiosidad, se motiva que haya más curiosidad en el alumno y obviamente estas personas pues son las que continúan estudiando y que pues tranquilamente pueden llegar a ser científicos, creativos, artistas. Artistas también, pero hay que tomar en consideración estos contextos sociales, los trasfondos que también vivimos como sociedad, de qué cultura venimos. Está bien que trabajemos en este sistema que me gusta mucho porque habla sobre el orden, sobre la estética, sobre las cosas reales para que tengan un razonamiento lógico. También se hablaba también en estos últimos tiempos de una educación más también como que nosotros seamos el puente conductor también del aprendizaje. Entonces, ser esos... como que nosotros seamos estética, sobre las cosas reales para que tengan un razonamiento lógico. También se hablaba también en estos últimos tiempos de una educación más también como que nosotros seamos el puente conductor también del aprendizaje. Entonces, ser esos... Se hablaba también en estos últimos tiempos de una educación más también como que nosotros seamos el puente conductor también del aprendizaje. Entonces, ser esos... como que nosotros seamos el puente conductor también del aprendizaje. Entonces, ser esos... No ha tenido mayor no ha tenido mayor relevancia, se puede decir, es la educación que podría ser, la educación en la casa, ¿no? La educación en casa, es decir, Homeschool.
Ajá, los padres son los primeros mentores y obviamente lo que impulsa el modelo Montessori es esto, que desde la casa pues venga esa iniciativa, venga esa búsqueda, venga esa motivación hacia la investigación, que sean los mismos padres los que se involucren en el proceso de educación, porque lastimosamente con el modelo tradicional, ¿qué es lo que se hace? Los padres prácticamente es como que fuera tan solo una guardería la escuela. Voy, dejo a mis niños ahí, me deshago de ellos, el problema no es mío, el problema es de los maestros. Y la verdad, el modelo educativo Montessori, que a mí me llama muchísimo la atención, es muy bueno porque en cambio hace que el padre sea parte del proceso y que se involucre. Es decir, que sea un mentor, que sea un guía, no una persona que establezca todas las normas, sino que guíe, que encamine, que si bien es cierto, como padres hay que poner límites, pero también una de las cosas que yo sí quisiera incentivar, al menos el día de hoy, a todos los padritos que nos escuchan, el hecho de que empecemos a tratar de hacer que el niño se valore a sí mismo. Pero para poder lograr que el niño se valore a sí mismo, no hay nada más real que aprender con el ejemplo. Entonces, yo sí llamaría a todos y cada uno de los papitos que nos escuchan, que si bien es cierto, podemos incentivar a nuestros niños a que se cree ese amor propio, que se cree esa alta autoestima, en primera instancia estamos nosotros como padres. Y eso es algo que tampoco lo tomamos en cuenta. A nosotros lastimosamente no nos han enseñado a querernos, no nos han enseñado a amarnos. Simple y sencillamente siempre estamos criticándonos, estamos buscando todos nuestros errores del pasado, estamos siempre como machacándonos mucho, pero no pensamos en nuestro amor propio. Entonces, para poder hacer que nuestros hijos tengan esa autoestima bien, para que tengan ese amor propio, para que puedan ser seguros en cuanto a sus creencias, en cuanto a su discernimiento, en primera instancia somos los padres quienes tenemos que dar el ejemplo. Es decir, ese amor propio, esa autoestima educada, una autoestima coherente, fortalecida, tiene que venir desde nosotros. Entonces, ¿por qué no empezar a trabajar en nosotros? No en capacitarme en cómo ser un buen padre, sino más bien en capacitarme en cómo yo amarme a mí mismo, cómo yo quererme a mí mismo. Trabajar como persona. Si nosotros, como dice un programa popular, si tú estás bien, todos estamos bien. Ajá. Eso es algo que generalmente la gente no entiende y si lo entendiéramos yo creo que viviríamos en un mundo mucho más feliz. Pero es algo que, si bien es cierto, no se puede alcanzar con una sola vez. Esto es algo que tiene que ser trabajado todos los días, desde que me levanto. ¿Por qué no, mamita, papito, mirarte? Bueno, aunque los papitos yo creo que esto sí lo hacen, que se ven en el espejo y dicen, Dios mío, qué bueno que estoy. Pero en cambio a las mamitas, a las mujeres nos falla un poco esto. Me veo en el espejo y generalmente estoy diciendo, estoy gorda, estoy flaca, estoy alta, estoy baja. Me estoy viendo todos mis defectos. Entonces, ¿por qué no, desde ahora en adelante, verme en el espejo y decir, eres hermosa, te amo, eres maravillosa y has hecho lo mejor que has podido con el conocimiento que tenías? Porque eso también es otra de las cosas que nosotros nos juzgamos muchos como seres humanos y más en el caso de ser padres. El hecho de que te juzgas por el hecho de haberte equivocado. Pero una de las cosas que no sabes es que justamente gracias a esa bendita equivocación es que ahora tienes un conocimiento diferente. Entonces, ya no ver estas equivocaciones del pasado como algo malo, sino saber que todo lo que hiciste antes, pues no lo podías hacer de una manera diferente porque no contabas con el conocimiento que ahora tienes y que este conocimiento que hoy tienes, pues es gracias a todas aquellas cosas que tal vez hiciste mal antes. Entonces empezar a amarte, empezar a aceptarte como tal, porque un niño aprende con el ejemplo. Entonces, yo puedo decirle a mi hijo, tienes que tener buena autoestima, tienes que ser muy bueno y cuidarte y bueno, no sé, muchísimas cosas. Pero si yo como padre no estoy dando ese ejemplo,
pues difícilmente eso va a quedar grabado en la memoria del niño o del joven o del adulto. Hay una cosa muy importante que mencionaste hace un momento. Me siento linda, me siento hermosa y dentro de los conocimientos que tengo. Porque muchos a veces dicen, ay, es que yo no entiendo. Y es una frustración constante de la madre o el padre de decir, esto ya no me acuerdo, son muchos años, o esto nunca lo he visto. ¿Cómo podemos trabajar ahí? Bueno, en ese sentido, una de las cosas que creo yo que nos pasa a todos los seres humanos es que mientras más crecemos, más dudamos de nosotros mismos. Entonces, una de las cosas que yo sí incentivaría a los padres es el hecho de que nunca dejes de aprender. Yo me llevo mucho un concepto de Miguel Ángel Cornejo que dice el síndrome del producto terminado. Él habla de que generalmente hay muchos seres humanos que dicen, yo ya soy así y así me voy a morir. Entonces, este tipo de personas, pues lastimosamente están cerradas al cambio. Yo soy una persona que me considero que todo lo que cada vez que sigo aprendiendo me doy cuenta de que no sé nada y que obviamente estoy sumamente abierta para seguir aprendiendo y para seguir cambiándome a mí misma. Entonces, lo que sí puedo darles como un tip a aquellos papitos que nos están viendo es el hecho de que no se cierren al cambio, no se cierren a decir yo ya soy así, porque todos, absolutamente todos seguimos cambiando. Es más, así no lo hagas, biológicamente estás cambiando todos los días, tus células están cambiando. Entonces tú ya no eres el mismo que eras hace una hora. Entonces abrirte a esto de no ser un producto terminado, sino que seguir aprendiendo, saber que todos los días puedes seguir aprendiendo y empezar a valorizar lo que tú sabes, porque si bien es cierto que nos vamos quedando un poco obsoletos con lo que vendría a ser la nueva tecnología, pues ok, me siento con mi hijo y si yo en algún momento le enseñé a él, pues ahora también dar unos espacios para que tu hijo también pueda enseñarte a ti. No sentirte mal por el hecho de poder aprender con tu hijo, sino decirle, en verdad no sé. No sentirte mal por el hecho de no saber, porque al contrario, o sea, el hecho de cuando tú aceptas que tú eres ignorante en determinada cosa, entonces tú estás aceptando el hecho de que tú puedas recibir información. Y no tenemos que saberlo todo. Como padres existe la idea de querer, de creer que tienen la responsabilidad de saberlo todo, pero no existe un manual. No hay un manual que pueda indicarte cómo puedes ser un buen padre o cómo puedes ser una buena madre. Eso es algo que ya se va haciendo como falla y error, o sea, falla, experimento y error, porque es algo que no lo vas a saber, tu hijo es diferente, tú no puedes juzgarte a ti mismo comparándote con otro padre, porque ese hombre es otra persona, todos somos diferentes. Y esto es algo básico que no hace mención en el modelo de educación tradicional, que todos somos distintos. Quieren educar en una sola esquema, como con un estándar. Y es por eso que tenemos estas fallas en lo que corresponde a nuestra autoestima, que creemos no ser lo suficientemente buenos, que creemos no ser lo suficientemente adecuados y que creemos que estamos haciendo mal cuando educamos a nuestros hijos. Si bien es cierto, podemos seguir aprendiendo para no equivocarnos tanto, pero también una de las cosas básicas para los padres, porque de ahí nace, y esto se transmite de generación en generación a los hijos, es el hecho de no juzgarte tanto en el sentido de que eres un ser humano y por ser un ser humano vas a tener errores toda tu vida. Te vas a equivocar siempre. Lo único es que ahora, si empiezas a ver esto desde el punto de vista de que te vas a equivocar, pues saber que a lo mejor y te vas a equivocar menos cada vez, pero a la final te vas a equivocar, eres humano. Y estar en conciencia de esa situación, porque a veces esa frustración causa estrés y ese estrés se refleja también en los hijos. Pues sí, justamente
Este sistema educativo, lastimosamente, el sistema educativo tradicional, lo que hace es nos hace difícilmente adaptables a la frustración, somos intolerables a la frustración, no nos gusta frustrarnos. Y en un sistema educativo real, como vendría a ser un poco este proyecto Montessori que se da en muchísimos países, en Argentina, en Chile, en España, e incluso aquí mismo en Ecuador hay muchas escuelas que ya están optando por este sistema, en donde ya no se exige esto del uniforme, no se exige que los niños de 3 años estén solo con los niños de 3 años, sino que existe muchísima convivencia, mucho intercambio, mucha solidaridad. Y esto lo que ayuda es que se fundamente esta parte de la autoestima. Que eso es muy importante porque estás hablando ya de iniciar a la madurez emocional, a saber receptar los problemas y no para quedarse en el problema, sino para buscar soluciones. Sí, esto es otra de las cosas que se motiva mucho dentro de este tipo de sistema de la educación prohibida, el hecho de que dar herramientas a los alumnos para que sean ellos quienes busquen la solución a determinados problemas. Porque si bien es cierto, una de las cosas que no nos educan tampoco en el sistema tradicional es el hecho de saber que la vida no siempre es color de rosa. Lastimosamente, el sistema de educación que nosotros tenemos nos hace que nos manipule de cierta manera para que nosotros siempre estemos en busca de un premio o de un castigo. Es decir, estoy buscando tener un diplomado, un masterado, un PhD, no por el hecho de lo que yo voy a aprender en el PhD, sino para tener el título colgado en mi casa. Porque lastimosamente la sociedad en la que nos desenvolvemos pues también exige este tipo de parámetros, en donde para tener un buen puesto pues necesitas tener más títulos. Pero a lo que va el modelo educativo Montessori, se podría decir, es el hecho de que tú estudias porque quieres, porque te gusta, porque tienes esa vocación, porque quieres hacerlo. Y sabiendo también que la vida, o sea, no siempre va a ser color de rosa como nos plantea normalmente la sociedad, que tenemos que estar con la sonrisa colgate todos los días. Y esto no es así, esto no es realista, porque la realidad es que la vida tiene muchísimos, no llamemos los problemas, son desafíos. Pero obviamente esta palabra problema es una gran bendición, y que esto debería de ser planteado tanto en el modelo Montessori como en el modelo tradicional, el hecho de que cada vez que se presente un problema, no verlo como Dios mío, tengo un problema y voy a poder salir de ahí, sino más bien tengo un problema, esta es una oportunidad para desarrollar mis capacidades, es una oportunidad para potencializar quién soy. Incluso aquellas personas que generalmente se presentan en nuestra vida y que no son personas que te hacen pasar momentos agradables, esas personas son básicas para tu desenvolvimiento, para tu madurez emocional, porque gracias a esas personas tú tienes una experiencia y con esa experiencia tú estás creciendo, tú te estás desarrollando, tú estás evolucionando. Entonces, tanto un problema como una persona complicada ya no debería de ser visto de esta manera, sino más bien deberíamos de empezar a verlos como bendiciones, como oportunidades. Lo que tú dices es muy cierto, ver oportunidades. Y esto de la evolución es tan importante. El mundo en sí está en evolución constantemente, y cuanto más el hombre, para nosotros estar prestos y dispuestos a ver a estos nuevos tiempos de mejor manera, porque el pasado ya es pasado, hay que ver hacia el futuro y las nuevas estructuras de vida que vienen hacia el futuro. Por lo pronto, mi estimada Catalina, te invito a un espacio musical para entrar al siguiente segmento. Encantada. Gracias.
para no meter la pata. Porque nadie nos enseña a ser padres. Nadie nos enseña a ser padres. Como tú decías, estimada Caterina, es cierto, no tenemos un manual para ser padres y que vivimos dentro del error y el éxito también en la crianza de nuestros hijos. Pero también queremos ver cómo podemos empezar a aplicar. Primero yo creo que sería abrir nuestra mente, ¿no? Y para empezar a aplicar esta nueva sistema interno dentro de nuestra familia hasta que quizás el sistema educativo cambie. Pues bueno, ¿cómo podríamos empezar a aplicar este sistema? En primera instancia, tratando de que nuestros niños sean más creativos. Nuestros niños ya son creativos de por sí. Entonces, ¿por qué no incentivar a su creatividad? Muchos de los padres generalmente lo que hacen, y hablo por mi experiencia personal como hija, es el hecho de que cuando te presentan algo bueno, tus hijos para ellos, es decir, que te hace un dibujo, que puede ser que sea un garabato, que puede ser algo que tenga, no sé, muchos colores, que esté salido de la línea, y esto es algo bastante básico. Cuando está el dibujito, o sea, generalmente uno se sale de la línea cuando es niño. Entonces, lo último que puedes hacer es decirle a tu hijo, esto está mal. Sino, ¿por qué no intentas más bien hacer así? ¿O por qué no intentas, cuando le corriges, que corrígele no con el hecho de, no, esto no se hace así, sino en el hecho de, wow, es fantástico lo que hiciste, porque le estás motivando, le estás diciendo que él es válido, le estás validando, y eso es básico. Incentivar a que sea creativo, comprarle juguetes en donde pueden utilizar su imaginación. Esto de darle una tablet, esto de darle un celular es lo último que pueden hacer, porque obviamente de esa manera se está quitando todo lo que viene a ser imaginación, creatividad. Nosotros, hablo de la generación de los 70 más o menos, teníamos la oportunidad y tuvimos la bendición de nacer sin este tipo de tecnología, que si bien es nos ayuda muchísimo, también coarta muchísimo la parte de ser quien eres. O sea, en mi tiempo yo jugaba a rayuela, jugaba a los países y había más interacción, podía salir a la calle, jugaba con mis vecinos y demás. Ahora todo eso es como cuidado, peligro. No, eso también no es parte de la educación que se podría dar, porque estás coartando a tu niño, lo estás encerrando en una prisión hermética, esto generalmente sucede con las madres o los padres sobreprotectores, y lo que haces es que lastimosamente le estás quitando a tu hijo recursos para que pueda posteriormente, en la edad adulta, salir adelante. Este tipo de niños, cuando están demasiado cuidados, son aquellos que se enferman más, son aquellos que no hablan mucho. ¿Por qué? Porque justamente los padres les están quitando esos propios recursos, esa forma de, por ejemplo, otra de los tips que les podría dar es que escuchen a sus hijos. Sus hijos incluso muchas veces saben más que nosotros. Es más, ahora, y yo manejo mucho el tema espiritual y energético, ahora en esta época, a raíz del año 2000, están naciendo niños que son demasiado inteligentes y que eso asusta a los padres. Es decir, niños que te hablan del cosmos, que te hablan de las galaxias, que te hablan del sol, que te hablan de los planetas, que te hablan de la luna, y que son cosas que tú no sabes y que por tanto tú piensas que tu niño está loco. Entonces, no, esto está sucediendo porque literalmente estamos cambiando a nivel de nuestro cerebro, ¿no? La Tierra está vibrando más, la actividad del Sol está aumentando más, y eso está haciendo que nuestro cerebro cambie. Y por tanto, los niños que están naciendo ahora desde el 2000 son denominados arcoíris y son mucho más inteligentes que nosotros. Entonces, lo último que podemos hacer es decirle a mi hijo, si es que me dice, papá, vengo de las estrellas, o las estrellas son bonitas, o las estrellas, y te da determinada información, no le coartes, escúchale, y qué sé yo, si es que está interesado en las constelaciones, si está interesado en la arquitectura, pues dale un libro.
incentívale, porque, por ejemplo, en mi caso yo tuve la suerte de tener una madre maravillosa que le encantaba leer y que, bueno, en aquel entonces no me gustaba tanto, pero desde niña mi mamá nos ponía a aprendernos 4 o 5 páginas de poesía de autores muy cercanos a ella de aquí, Ecuador, en donde obviamente esto hizo que nosotros adquiramos en primera instancia mayor desarrollo de memoria, pero también mayor comprensión, porque mi mamá nos decía, ¿qué significa esto? ¿Qué estás queriendo transmitir en esta poesía? Tienes que saber cuál es el sentimiento. Entonces, obviamente, no era como la educación normal, en donde solamente memorizas, sino más bien, o sea, tratar de que el niño comprenda. Tú como padre, o sea, no solamente, qué sé yo, esto es una taza, sino para qué sirve la taza, qué se puede poner en la taza, para qué es útil. ¿Cómo puedes utilizarla? ¿Qué puedes sacar de aquí? Entonces, de esa manera vamos a incentivar la creatividad del niño. Así es. Ir promoviendo. Sí. Hay muchas cosas que podemos seguir avanzando con respecto a este encuentro que hemos mantenido el día de hoy con Catalina. Conocer más sobre el método Montessori también nos llama mucho la atención. Y cómo también adaptarnos en nuestra casa, porque estás hablando de que el método también te está involucrando para el orden, para ir decidiendo más en esto de ayudarle a salir hacia el éxito también a nuestros hijos. Sabemos que no somos perfectos, no vamos construyéndonos y caminando al andar, y eso es lo que nos ayudaría también a tener una mejor relación como familia. Mi estimada Catalina, queremos agradecerte mucho que nos hayas acompañado el día de hoy. Esperemos que no sea la primera, que tengamos muchos más encuentros donde podamos abrir nuestras mentes hacia lo que debería ser la mejor educación. Y eso nos va a ayudar mucho como papás también. Pues me ha encantado la vida de volverte a acompañar, mi Germania preciosa. Mil gracias de corazón por la invitación. Y ya para despedirme, solamente decirles que por favor no se juzguen, que sepan que lo más importante está en el corazón, que siempre se dejen llevar por esa intuición. Como padres, lo que más puede pesar es aquello que nace del corazón y pues que te conduce con la intuición, esa guía interna que todos llevamos dentro. Que todos llevamos dentro. Muchas gracias, estimada Catalina. Cuéntanos, ¿dónde te ubicamos? Bueno, entonces a mí, ¿dónde me pueden ubicar? A mí me pueden ubicar en redes, en Energía Divina 999, la palabra junta, Energía Divina 999, tanto en Facebook, en mi fanpage, como en mi Instagram. Adicional a eso, también les comento, yo doy consultas de terapia, hago una mezcla de lo que es bioneuroemoción con psicomagia. Y pues constantemente estoy compartiendo este tipo de información en mis redes sociales y también para aquellas personas que deseen pues una consulta personal, mi número es el 095-8635-173. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Hasta una nueva oportunidad. Muchísimas gracias a ti, mi Germania preciosa. Un abrazo. Muchas gracias. Un abrazo también.